la reflexión sobre un tramo que me parece que es vital, que es importantísimo. Se los quiero mostrar. Déjenme hago... ya estoy. Les iba a decir, déjenme hago chiquito para mostrarles algo que va a ser vital completamente. Es lo que se conoce como el Corredor Internacional Norte-Sur. Este Corredor Internacional Norte-Sur lo que intenta es básicamente ir desde el puerto indio de Bombay, valga la redundancia, en la India, hasta el puerto Bandar Abbas en Irán, en el Golfo Pérsico, y ahí estará también el Sultanato de Omán metido, pero ahí el ferrocarril Astara Rash Kasvin se está construyendo como parte de un proyectazo que estiman que la nueva ruta será una alternativa más barata y corta que la ruta que hacen los occidentales a través del canal de Suez, es decir, competirle a gran escala. Déjenme, se las muestro más global. Miren ustedes lo que quieren. Aquí está Bombay. Esta es infografía de Sputnik. Aquí está el puerto de Bombay en la India, que iría en Irán o por Chabahar para de ahí subir vía terrestre a Sajedán, o utilizando los mares, la rapidez de los barcos, al puerto de Bandar Abbas en Irán. Este es el territorio de Irán. Una vez en Isfahán, que sería un importante centro logístico, de ahí subir en la mercancía por barco atravesando el mar Caspio, en donde en esta región se concentra hasta el 18% de las reservas mundiales de gas natural. Nada más para que se den una idea de lo que estamos hablando. Desde Isfahán hasta Astrakán, y de ahí llegar a Volgogrado, de ahí subir a Saratov, y de Saratov a Moscú, y voilà, San Petersburgo. Es una ruta, fíjense, desde Bombay hasta San Petersburgo, que le ahorraría a la India poder llegar del puerto de Bombay hasta el puerto de San Petersburgo, chutándose a todos los europillos, pues prácticamente le ahorra un camino gigantesco. Todo el tránsito por el canal de Suez, todo el tránsito por las aguas recias, peligrosas del mar Mediterráneo, y ni se diga de las aguas del Báltico, que también es un mar bastante intenso. ¿Qué es lo que se intenta con esto? Que aquí es donde viene el punto geopolítico. Esta interacción entre el terreno, la geografía, el espacio geográfico y los recursos naturales, y la capacidad que tengan los sujetos políticos de interactuar a partir de las ventajas competitivas. El Corredor Internacional de Transporte podría convertirse en un auténtico competidor del trayecto a través del canal de Suez utilizado para el transporte de mercancías. Una capacidad de 30 millones de toneladas al año de mercancías, 30% de reducción de los costos de entrega, 30%, y hasta 3 veces menos reducción de los transporte de carga. Dice también, se habla de una longitud de 7,200 kilómetros de la ruta de San Petersburgo al puerto de Bombay en la India, y que ya se construyó, ya se firmó desde el año 2000 sobre la construcción por Rusia, Irán y la India. Y acá viene lo interesante. Miren ustedes, este corredor internacional norte-sur, que va por barco y va por tren, y hace partícipe, por un lado, para conectar Irán con Rusia, bueno, el mar Caspio, que es por barco, pero para fomentar el turismo, también entra por Azerbaiyán. Azerbaiyán, digamos, es el país que se interpone entre Irán y Rusia. Azerbaiyán tiene buenas relaciones con Israel, ojo con ese dato, pero tiene buenas relaciones también con Irán y tiene buenas relaciones con Rusia. Además, su vecindad geográfica les obliga un poco a ello. Pero para que esto se materialice, el corredor Rash Astara, que empieza aquí,
con el que conectaría Teherán con Makhachkala en Rusia, prácticamente intenta que el turismo también se conecte. Y ojo con ese punto. Aquí es donde les quiero comentar. Este trayecto Rajastara forma parte del corredor de transporte internacional norte-sur, que ya está desempeñando un papel clave en el desarrollo de las infraestructuras de transporte entre Europa y Asia, principalmente entre San Petersburgo y Bombay en la India. Pasa por Irán, por el mar Caspio y por Rusia, conecta la India con el mar Báltico y facilita el comercio internacional y el tránsito de mercancías. Ya vimos, el proyecto incluye 3 rutas, que serían estas que ustedes ven en color rosa, azul y verde. La occidental, que pasa por Azerbaiyán, esta que tiene color verde. La central, obviamente, que atraviesa prácticamente el mar. Y también la color rosa, que atraviesa la República de Kazajstán y Turkmenistán en Asia Central. A esta del centro, pues es a la que más le estaban apostando, pero dicen, ¿por qué no desarrollar infraestructura ferroviaria segura, rápida, moderna, para poder conectar también el turismo? Y a esta también del centro se le puede llamar Transcaspiana, porque entraría en los puertos del mar Caspio. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta? Que ahí está esta ruta Rajastara, que tiene una longitud de este tramo ferroviario de 164 kilómetros, que hoy en este acuerdo se acordó potenciar, y es el último ramal de la ruta occidental del corredor norte-sur, necesario para el pleno funcionamiento del ferrocarril en toda la ruta. Una vez finalizado este tramo, Rajastara, será posible organizar el tráfico de contenedores desde la ciudad puerto iraní de Bandar Abbas, situada en el sur del país, en el Golfo Pérsico, con transbordo de contenedores o reubicación de vagonetas en la estación de la ciudad azerí de Astara, fronteriza con Irán en el este. Así que Azerbaiyán se va a llevar también una lana muy importante, porque sería un país de paso vital para que por ahí puedan pasar todas las mercancías de este gran corredor. Azerbaiyán, Irán y Rusia también en 2005 firmaron este acuerdo sobre la construcción de la carretera Kazvin-Rash en Celi-Astara, que conectó las partes nórdicas con la oriental de Irán. En 2022 se habían construido y estaban en funcionamiento algunos tramos de la carretera Kazvin-Rash, 2 ciudades iraníes en el norte, de 205 kilómetros de largo. Y la construcción de la parte Rash-Astara se debatió en repetidas ocasiones en conversaciones bilaterales y multilaterales entre Azerbaiyán, Irán y Rusia, porque en 2018 Bakú concedió a Teherán un préstamo en condiciones favorables de $500 millones justamente para ese fin. A mediados de octubre del 22, los mismos 3 estados, Azerbaiyán, Irán y Rusia, suscribieron un acuerdo para lanzar este ramal que une a la ciudad azerbaiyana de Astara con la iraní de Rash, por eso se le conoce como Rash Astara, y apenas en mayo del año 2023 se firmó un acuerdo ruso-iraní, aquí le dimos seguimiento al acuerdo, sobre la construcción conjunta de ese tramo, de tal suerte pues que los grandes contenedores podrán pasar por la ruta transcaspiana llenos de mercancía y también apoyados por carreteras, por vías ferroviarias y por barcos en los puertos del mar Caspio. Rusia concedió también un préstamo de 1.300 millones de euros o casi 1.400 millones de dólares para la construcción de esta línea. Por lo tanto, el costo total del proyecto asciende ya a 1.730 millones de dólares. Y de acuerdo con lo que dice el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, se prevé alcanzar los 15 millones de toneladas de tráfico de mercancías para 2030. Pero recuerden, el potencial es hasta 30 millones de toneladas. El corredor de transporte norte-sur irá desde el puerto indio de Bombay hasta el puerto iraní de Bandar Abbas. Y hoy es justamente lo que se está
pues lo que se está tratando de lograr, que básicamente, pues ahora sí quede resuelto el comercio en una gran escala. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿y China? ¿En dónde participa China? China conectaría justamente hasta Bombay. La cosa es que una vez que ya llegas hasta Bombay, imagínate cómo ahorras el tiempo, es decir, cómo ya no te tienes que desviar a la ruta del canal de Suez, sino que directamente aprovechando la amistad, la colaboración estratégica, el papel estratégico y también la necesidad de Irán de que pasen por ahí sus mercancías, que pasen por aquí las mercancías, garantizar pues ese flujo más rápido de mercancías, pues hará que este eje, uno, pueda paliar mejor las sanciones y dos, sea capaz de competir con el mundo occidental que les ha, no quiero decir oprimido, pero sí que las tiene pues lleno de sanciones. Y hablando de sanciones, dice Sergio de Negocios TV, acaba de dar la nota, de que Donald J. Trump ya está preparando sanciones. Vamos a escuchar. Miramos al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y es que la agencia Bloomberg informa en estos momentos de que sus asesores están elaborando una amplia estrategia de sanciones para facilitar un acuerdo diplomático entre Rusia y Ucrania en los próximos meses y al mismo tiempo presionar a Irán y a Venezuela, es lo que apuntan personas familiarizadas con el asunto. El gobierno saliente de Biden impuso el viernes las sanciones más perjudiciales para el comercio petrolero de Rusia, impuestas hasta la fecha por cualquier potencia occidental. Esta medida dejó abierta la pregunta sobre cómo ve Trump estas medidas, dado su compromiso de poner fin rápidamente a la guerra de Ucrania. El equipo de Trump está considerando dos enfoques principales, un conjunto de recomendaciones políticas que implica algunas medidas de buena fe para beneficiar a los productores petroleros rusos sancionados que podrían ayudar a sellar un acuerdo de paz y además aumentan aún más la presión para aumentar la influencia. El enfoque que finalmente elija Trump es fundamental para el mercado petrolero mundial. La semana pasada dijo que se estaba organizando una reunión con Vladimir Putin. Las conversaciones sobre estrategia incluyen a algunos de los candidatos de Trump para el gabinete, así como los funcionarios encargados de aplicar sanciones durante su primera administración. También sondean a varios centros de estudio de tendencia conservadora. El equipo de transición no ha anunciado los planes. Las personas elegidas por Trump para algunos puestos clave relacionados con el gobierno económico hablan de sanciones, abordan las sanciones a Rusia que se conocerían a mediados de marzo. Nueva medida de presión por parte de Donald Trump está poniendo el foco en nuevas sanciones petroleras para arrinconar a Rusia, pero también para presionar a Irán o a Venezuela. Pendientes de los planes de Donald Trump, miramos de nuevo a esta comparecencia. Habla el ¿Qué tal Donald Trump? Lo ponen en una verdadera encrucijada y lo ponen en una verdadera encrucijada porque, repito, quería tener buenas relaciones con Putin, pero por un lado Joe Sleepy Biden le impone a Rusia las sanciones petroleras que jamás un país occidental le había impuesto a otro, y dos, pues Rusia se previene y dice, tenemos aquí un proyectazo que va a beneficiar a la India, que va a beneficiar a Irán, que va a beneficiar a China y por supuesto a Azerbaiyán y a Rusia. Es decir, potenciar a los BRICS. Azerbaiyán no es parte de los BRICS, pero tiene buena relación tanto con Irán y buena relación con Rusia y está, digamos, en donde hay, en el mar Caspio hay gas, es una potencia gasera, pero también Azerbaiyán, aunque es pequeño, tiene un montón de petróleo que él está vendiendo a los europeos al precio que a Azerbaiyán se le da la gana. Y miren que a los europeos hipócritas no les molesta que Azerbaiyán no sea una democracia en el sentido occidental del término. Ahí Aliyev hace y deshace, y ahí Aliyev también hizo su travesura con Armenia, que históricamente ha sido aliado de Europa, pero como los europeos que tanto presumen las energías verdes y que las eólicas y que bla, 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 bueno, pues con Azerbaiyán se la comieron porque decidieron firmar un acuerdo de proveeduría de hidrocarburos. Sí, esos hidrocarburos que tanto le desprecian a Rusia, se los tuvieron que ir a comprar a Azerbaiyán, y Azerbaiyán dice, bueno, pues entonces no me molesten con el tema de Armenia, déjenme hacerle lo que yo quiera a los armenios,
déjenme recuperar Nagorno-Karabaj y también, por supuesto que ustedes no van a decir nada de mi sistema político, no les voy a permitir que opinen. Así que los europillos se tienen que volcar a decir Rusia, dictadura, Irán, dictadura, pero Azerbaiyán, hacer mutis. Mejor Venezuela, dictadura, pero Azerbaiyán, mutis, porque de ahí reciben bastante gasecito. Y bueno, también el tema de Arabia Saudita y de Qatar, no importa que allí no haya democracia, pero como hay petróleo, entonces calladitos se comen el cuento de la democracia o de la falta de, y entonces recíbenos petróleo, pero nos quedamos calladitos. Y dicen los que saben que este recorrido desde el puerto de Bandar Abbas en Irán hasta prácticamente el mar Caspio, pasando por Azerbaiyán y subiendo hasta Moscú, dicen que es un recorrido precioso en tren, así que habrá que posteriormente ir a experimentarlo. Trump quiere madrear a Irán, sea lo que sea, pase lo que pase, Trump se quiere ir sobre Irán. Y esto le responde Masoud Pezeshkian. Y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió entonces al mismo del riesgo de una guerra contra la República Islámica e insistió en que Irán no busca adquirir armas nucleares. Dijo, espero que Trump conduzca a la paz regional y mundial y no contribuya, por el contrario, al derramamiento de sangre o a la guerra. Esto afirmó el nuevo presidente reformista de Irán en una entrevista. Bueno, Washington y Teherán no tienen relaciones diplomáticas desde hace 45 años y Trump sugirió repetidamente durante su campaña que Israel podría atacar las instalaciones nucleares iraníes. Responderemos a cualquier acción. No tememos a la guerra, pero no la buscamos. Esto dijo Pezeshkian. Sobre posibles negociaciones directas y abiertas con el presidente estadounidense, el líder iraní se mostró escéptico. Dijo, el problema no es el diálogo, el problema son los compromisos que surgen de las discusiones y de ese diálogo. Esto respondió y lamentó que la contraparte no cumplió sus promesas ni respetó sus obligaciones. Fíjense qué frase tan impresionante, qué frase tan importante. No tememos a la guerra, pero tampoco la buscamos. Pero pues si se da, responderemos con lo que traigamos. O sea, una cosa de sentido común, pues.